Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande, porque para siempre es su misericordia. Bien, hemos empezado un tiempo de palabra todos los viernes a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. Vamos a esperar un momento a que se conecten algunas personas para empezar el tema que tenemos en esta noche. Yo sé que Dios va a bendecir su vida, sé que Dios va a hablar profundamente a muchas personas. Dios va a hablar profundamente a muchas personas. Dios bendiga la vida de todas aquellas personas que se van a conectar en esta noche y que en algún momento van a escuchar esta palabra. Yo le invito a que usted pueda compartir esta transmisión. Dios bendiga sus vidas. Dios es bueno, Dios es poderoso. Toda la gloria, toda la honra la damos para nuestro Señor. Toda la gloria la damos a nuestro Dios Todopoderoso. Bien, ya había comentado el viernes que pasó, en el en vivo que hicimos el viernes pasado, que hemos sido movidos por el Espíritu de Dios a compartir su palabra a través de las redes sociales, ya que Dios en mi caso, Dios habló a mi vida, usó un nombre de Dios a través de una transmisión en vivo, y mi vida fue llena de su poder, llena de fuerza, y fui restaurado de una forma poderosa. Y gracias a Dios estamos ahí firmes sirviéndole al Señor. Así que yo estoy convencido que Dios puede hablar hoy a su vida. Yo quisiera preguntar si me están escuchando bien, si me están escuchando. Comparta por favor esta transmisión. Dios habló a mi vida a través de una transmisión, habló a mi vida. Mi vida fue bendecida y sé que hay personas que lo pueden ser. Así que usted solo comparta esta transmisión. Vamos a entrar en un tiempo de palabra. Deje su petición en los comentarios, que al final estaremos orando por sus peticiones. Arriba en la descripción está la página, nuestra fanpage, para que le dé me gusta, para que sigan la página Fernando Flores Oficial, y en YouTube también el enlace está arriba, nos puede seguir en YouTube. Tenemos una gran audiencia ahí en YouTube, estamos llevando su palabra, estamos llegando a muchos países y a muchas vidas, edificando a través de su palabra. Bueno, Dios nos ha llamado a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Así que yo estoy convencido que Dios va a bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, presento este tiempo una vez más. Yo te pido, Señor, para que tú estés hablando en esta noche, estés hablando a toda aquella persona que se conecta, toda aquella persona, Señor, que va a escuchar esta palabra. Háblale poderosamente y que sea un tiempo glorioso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir hoy una palabra poderosa que va a bendecir su vida. Así que no se mueva, no se mueva de esta transmisión, porque usted que me está escuchando, usted va a ser la persona que Dios va a usar para traer una gloria poderosa en su casa. Dios necesita un receptor. Dios necesita una persona que se levante así como se levantó Josué, y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, quiero compartir en esta noche un tema, una palabra basada en una palabra de la iglesia a la casa. De la iglesia a la casa.
de la iglesia a la casa. Hay muchas cosas que pueden pasar cuando tú vas a la iglesia. Y hay muchas cosas que pasan cuando tú estás en la iglesia. Por eso quiero hablar en esta noche acerca de una palabra que está basada en el libro del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 29, dice la escritura así, dice, Marcos capítulo 1, versículo 29, dice la palabra así, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Bien, quiero hablar de la casa o de la iglesia a la casa. Esta palabra me está hablando de un evento que sucedió. Dice la escritura que Jesús va juntamente con Pedro. Jesús va juntamente con Pedro a la casa de Pedro. Y la Biblia dice que se encontraba allí la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro estaba con una fiebre súper alta, con una fiebre altísima estaba la suegra de Pedro. Y Jesús aparece y le presentan a la suegra de Pedro, se la presentan, y resulta que el Señor sana a la suegra de Pedro. Pero yo quiero que miremos hoy una palabra poderosa que va a bendecir su vida, porque se necesita de un Pedro para que las cosas en la casa se reciban el toque de Dios, reciban la bendición de Dios. La palabra me dice que cuando Jesús sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro. Entonces, cuando yo miro esta palabra, me da a entender algo, de que Pedro tuvo que salir de su casa para ir a la sinagoga. Pedro tuvo que salir de su casa para ir a la sinagoga. El asunto aquí es cómo salió Pedro, cómo quedó su casa cuando Pedro sale hacia la sinagoga. Recuerde que la sinagoga era el lugar de reunión donde se reunían los judíos. La sinagoga era el lugar de reunión para ellos. Allí estudiaban la Torá, se reunían y bien, allí compartían mucho en la sinagoga. Y Pedro y Jesús estaban en la sinagoga. Entonces, cuando Pedro va a la sinagoga, Pedro sale de su casa. El asunto aquí es cómo quedó su casa. Yo no sé si cuando Pedro salió, su suegra estaba enferma. No lo sé. O no sé si cuando Pedro salió, su suegra no estaba enferma. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú te dispones a buscar a Dios, cuando tú te dispones a ir a la iglesia, cuando tú te dispones a buscar la presencia de Dios, a encontrarte con Dios en la iglesia, a veces cuesta trabajo. A veces cuesta trabajo, ¿por qué? Porque a veces no es fácil. Si Pedro cuando sale hacia la sinagoga, su suegra estaba enferma, Pedro estaba saliendo en medio de una dificultad. Entonces esto me está revelando algo poderoso, que en medio de las aflicciones que podamos vivir en nuestra casa, hay algo que nosotros debemos de hacer. Es ir a buscar la presencia de Dios. Es ir a tener comunión con Dios. Es ir a un lugar donde podamos honrar y glorificar el nombre del Señor. Porque es que hay personas que en medio del problema, en medio de la dificultad, que se levanta en su casa, dice: yo no voy a la iglesia. Dice: yo no voy a buscar a Dios, o yo no voy a orar, o yo no me voy a congregar, porque es que estoy pasando por un problema, estoy pasando por una dificultad. Entonces toman esto como excusa para no ir. Entonces, dado el caso de que Pedro tenía a su suegra enferma, Pedro se dispuso a ir a la sinagoga.
Bien, el otro caso es que si Pedro se va a la sinagoga y su suegra no estaba enferma, cuando Pedro vuelve, entonces Pedro la encuentra enferma. Wow. Entonces el asunto aquí es que a veces se presentan problemas que te van a impedir, se presentan obstáculos que te van a impedir que tú vayas a la iglesia. Y en otros casos, el asunto es que cuando tú vas a buscar a Dios, se presentan dificultades cuando tú vuelves a casa. El asunto que sucedió con Pedro es que Pedro, cuando sale de la sinagoga con Jesús y con sus compañeros, va a la casa. Y cuando llega a la casa, bendito es el nombre de Jesús, cuando llega a la casa, se encuentra que la suegra estaba enferma. Pero me llama la atención algo, y es qué fue lo que sucedió, qué fue lo que aconteció en la sinagoga. Y usted lo puede ver claramente lo que sucedió en la sinagoga. En la sinagoga dice que estaban en la sinagoga, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 21, dice que estaban en la sinagoga y allí había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y este hombre empezó a dar voces. Y Jesús echó fuera al espíritu allí en la sinagoga. Y la gente se sorprendió y la gente se maravilló. La gente se maravilló porque Jesús tenía autoridad. Y dijeron, ¿qué doctrina es esta que echa fuera a los demonios? Entonces lo que Pedro percibió en la sinagoga fue algo poderoso. Ese día Pedro vio un mover de Jesús sobrenatural. Ese día Pedro se gozó, ese día Pedro pudo comprender el poder de Dios obrando, el poder libertador de Dios obrando en la vida de aquel hombre que tenía el espíritu inmundo. Es decir, que ese día de la sinagoga fue un día poderoso. Ese día de la sinagoga fue un día glorioso. Ese día de la sinagoga fue un día donde el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se manifestó en aquella sinagoga. Entonces, imagínense cómo salió Pedro. Pedro salió gozoso de esa sinagoga. Pedro salió admirado. Pedro salió activado en fe. Pedro salió con su fe encendida. Pedro salió viendo a Jesús en aquella sinagoga glorificar mostrar su poder y su gloria. Wow, yo no sé cuántas veces usted ha ido a una congregación, usted ha ido a la iglesia y se siente el poder de Dios y usted va y se goza en la alabanza. Dios le habla, Dios le toca, Dios le ministra y usted sale lleno de gozo, lleno de fe. Usted sale con una fe fervorosa, pero el asunto es cuando tú llegas a la casa. Cuando tú llegas a la casa te encuentras con un problema. Tú te encuentras con un problema. Mire, estaba hablando la vez pasada, hace como 2 semanas, con un compañero que no es cristiano, y yo lo invité a la iglesia y me dijo, mire Fernando, pasa algo, es que cuando yo voy a la iglesia, cuando yo decido buscar a Dios, me empieza a ir mal, me empieza a ir mal. Cuando yo voy a la iglesia, llego a la casa, me encuentro con problemas, y es que eso pasa a veces. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú empiezas a buscar a Dios, el enemigo número 1 que se va a levantar se llama Satanás. Porque Satanás no quiere que tú le sirvas a Dios. Satanás no quiere que tú seas salvo. Satanás no quiere que tú seas bendecido. Por eso él va a poner obstáculos en tu vida. Va a poner problemas para que tú empieces a creer que ir y buscar a Dios no tiene sentido, para apagar tu fe, para robar esa semilla que fue sembrada en ti cuando tú fuiste a la iglesia, cuando tú buscaste a Dios. Es por eso, amado amigo, amado hermano, que cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú decides acercarte a Dios, tú te encuentras con problemas. Tu casa se vuelve un infierno. Resulta, tu hijo se te enferma. Tú empiezas a buscar a Dios, se te acaba el trabajo. Y es allí donde la fe empieza a ser tocada. Y el enemigo te hace creer de que buscar a Dios te está perjudicando. Y hay gente que oye la voz,
que le dice buscar a Dios no tiene sentido. Entonces la gente deja de buscar a Dios, la gente deja de ir a la iglesia, la gente deja de seguir creyendo en el Señor. Entonces esto le sucedió a Pedro. Pedro estaba en la sinagoga y ahí Dios mostró su poder, mostró su gloria. Pero cuando vuelven a la casa, bendito es el nombre de Jesús, se encuentra Pedro con un problema y su suegra estaba con una fiebre súper alta. Su suegra estaba con una fiebre súper altísima, estaba postrada en cama, no podía levantarse. Porque es que eso es lo que hace el enemigo. Una vez tú te vuelves amigo de Dios, una vez tú te empiezas a convertir en amigo de Dios, la Biblia dice que tú te constituyes enemigo de Satanás. Wow. Por eso él te empieza a hacer la guerra. Lo importante aquí, mire, es que Pedro estuvo en la sinagoga. Estamos hablando de Marcos capítulo 1, versículo 29. Estamos hablando de la historia que sucedió con que Jesús sana la suegra de Pedro. Lo que a mí me llama la atención de esta palabra es que Pedro vio el poder de Dios en la sinagoga y Jesús estaba en la sinagoga. Wow, pero cuando tú empiezas a estudiar esta palabra te das cuenta que cuando sale Pedro de la sinagoga, Pedro no sale solo. Pedro empieza a salir con Jesús. Wow. Por eso tú debes de saber algo poderoso. Y es que el asunto no es que tú vayas a la iglesia. El asunto es que tú te llenes de Jesús, de su poder en la iglesia y tú vuelvas a tu casa lleno de Jesús. ¿Cuántas personas no van a la iglesia? Y cuando le dicen quieren recibir al Señor, quieren recibir a Cristo, dicen no. Mire, yo he estado en lugares donde predicamos la palabra poderosamente. Suceden milagros, suceden prodigios, liberaciones. Dios revela cosas tremendas. Y la gente es tocada, la gente es quebrantada. Y cuando tú le dices, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón como tu Salvador? Te dicen con la cabeza que no. Tremendo. Entonces vuelven a su casa. Y cuando vuelven a su casa se encuentran con un terrible problema. Se encuentran con el diablo enojado. Se encuentran con una batalla en su casa. Por eso, porque tú necesitas no solo ver a Dios en una reunión cristiana, tú necesitas a Jesús en tu casa. Eso va a marcar la diferencia. ¿Por qué tú sientes a Dios en una congregación? Porque Dios está en la congregación de los santos. Pero ¿por qué cuando tú vas a tu casa, ahí es un problema con tu esposa, es un problema con tus hijos? Se te levanta una u otra cosa, se te enferma el hijo. Porque es que falta Jesús. Falta Jesús en tu casa. Entonces Pedro cuando vuelve a su casa no va solo. Pedro va con Jesús a su casa. Y Jesús entra a la casa de Pedro. Tremendo. Pedro entra a su casa y Pedro vuelve a la casa con Jesús. Con Jesús. Vuelve a su casa con Jesús. Vuelve a la casa con Jesús. Tú necesitas saber que Dios no es un Dios de iglesia solamente. Que Dios no solamente se mueve en las iglesias, que Dios no se mueve cuando se hace un culto. Dios se quiere mover también en tu casa. Dios quiere cambiar la historia de tu casa. Dios quiere hacer algo poderoso en su vida. En tu vida Dios quiere hacer algo poderoso. Y esto fue lo que entendió Pedro. Pedro va a su casa y lleva a Jesús. Lleva a Jesús a su casa. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor Todopoderoso. Vive Dios para siempre. Entonces, cuando llega Pedro y llega Jesús a la casa, se encuentra con su suegra que está con una fiebre súper alta.
Y dice la escritura que estaba la suegra de Pedro, estaba acostada en cama, estaba acostada allí. Y le presentaron a esta mujer a Jesús. Y cuando se la presentaron, bendito es el nombre de Jesús, inmediatamente Jesús reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. La fiebre se fue. La fiebre se fue. Entonces, hay cosas que pueden estar pasando en nuestra casa. Que si se levanta un Pedro, si se levanta un hombre como Pedro, una mujer como Pedro y decide llevar a Jesús a su casa, las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar a ser diferentes. Cuando tú decides como Pedro llevar a Jesús a tu casa. Esto me está hablando de parientes, esto me está hablando de familia. Cuando tú decides llevar a Jesús a tu casa, hay familia, hay hijos que están siendo atormentados, que van a recibir la libertad de Dios. Wow. Si tú eres de esas personas que estás creyendo en Jesús, si tú eres de esas personas que dicen, yo creo en el Señor, yo creo en Jesús, yo estoy sirviendo a Dios, y tú has llevado a Jesús a tu casa, prepárate, porque Dios va a empezar a traer libertad a la gente que vive contigo. Dios va a empezar a traer libertad a tus hijos. Dios va a empezar a traer libertad a tu esposo. Dios va a empezar a traer libertad a tu esposa. Dios va a empezar a traer libertad a aquellos hijos que no quieren servir a Dios. Escuche, cuando esta mujer, la suegra de Pedro, estaba atormentada con una fiebre súper alta, escuche, estaba postrada en cama, la Biblia dice que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer la suegra de Pedro? Empezó a servir. Empezó a servir. Y esta es una palabra que yo traigo para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios que han decidido creerle al Señor. Han decidido, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, la suegra de Pedro, la fiebre le estaba impidiendo servir. La fiebre tenía en cama a la suegra de Pedro. Por lo tanto, la suegra de Pedro no podía servir. Pero cuando Jesús la sanó, entonces dice la Biblia, lo que la palabra muestra y resalta es que ella se levantó inmediatamente y le servía, le empezó a servir. Yo no sé si tú tienes en tu casa familiares, padres, hermanos, hijos, cónyuge, que no quieren servir a Dios. Wow, que no quieren servir a Dios, que están postrados en cama, que están atados por el enemigo. Escuche, cuando Jesús, dice la palabra, Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, es decir, que no era cualquier fiebre, era un espíritu de fiebre, era un demonio que se había apoderado del cuerpo de esta mujer, y Jesús reprendió, y Jesús echó fuera. Cuando Jesús reprendía era porque era un espíritu, era un demonio lo que había allí, y Jesús reprendió. Hay espíritus que están deteniendo a nuestros familiares. Hay espíritus que tienen postrado, paralizado a nuestros familiares, y nuestros familiares no quieren servir a Dios. Por más que tú le hablas, por más que tú le dices, mira, levántate, busca de Dios, y tú los ves que están padeciendo, y tú los ves que están enfermos, usted los ve que no tienen trabajo, usted ve que como que nada le está resultando, las puertas se le están cerrando, y nada, y como la bendición no llega sobre ellos, y tú le dices, busca de Dios, y ellos dicen, no, nada. Ellos dicen no, se resisten, dicen que no. Pero en esta noche se está levantando hombres de Dios y se están levantando mujeres de Dios como Pedro.
que no solo quieren ver a Jesús en la sinagoga, que no solo quieren ver el poder de Dios en la iglesia, que no solo quieren ver el poder de Dios en un culto, en una vigilia, en un ayuno, sino que quieren ver el poder de Dios en su casa. Wow, alguien que comente amén. Yo quiero ver el poder de Dios en mi casa. Yo estoy levantando un altar en mi casa. Yo estoy declarando la palabra en mi casa. Yo estoy metiendo a Jesús y su presencia en mi casa. Porque todos mis familiares que no quieren servir a Dios, Dios los va a levantar. Dios va a levantar nuestros familiares. Prepárate porque Dios va a hacer una obra poderosa en tus familiares. En aquel familiar que no quiere servir a Dios, Dios lo va a libertar. ¿Alguien puede comentar amén? ¿Alguien puede comentar amén en esta noche? Entonces Jesús llega a la casa y Jesús sana a esta mujer. Y lo que esta mujer no podía hacer, lo empezó a hacer. Lo empezó a hacer. Yo creo que llegó el tiempo que usted decida llevar la presencia de Jesús a su casa. Yo sé que hijos van a ser tocados por Dios, van a ser libertados en esta noche. Van a ser libertados por el poder de Dios. Esposos van a ser tocados por el poder de Dios. Esposas van a ser tocadas por el poder de Dios. Cuando hay alguien que le crea a Dios, Dios empieza a hacer cosas poderosas. Dios empieza a hacer cosas poderosas. Dios empieza a hacer cosas poderosas. Si tú has metido a Jesús en tu casa y ves que se está levantando problemas, se están levantando dificultades, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, es destruido todo plan del enemigo, es destruido todo plan de Satanás, todo espíritu que está impidiendo el servicio a Dios cae destruido ahora, derribado por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Yo vengo a decirle en esta noche que tu casa no será el lugar de la enfermedad. Tu casa no será el lugar de tu derrota. Tu casa no será lugar de maldición. Tu casa no será lugar de pobreza. Tu casa no será lugar de caos. Tu casa no será lugar de ruina. Tu casa será lugar de bendición porque tú has metido a Jesús en tu casa. Porque tú vas a meter a Jesús en tu casa. Tu casa será lugar de bendición. Tu casa será casa de bendición, casa de libertad, casa que va a impactar mucha gente. Alguien puede escribir amén en esta noche. Alguien puede escribir amén en esta noche. Lo que Jesús hizo fue poderoso. Mire, después que esta mujer, la suegra de Pedro, se levanta y empieza a servir a Jesús, empieza a servir a Jesús, sucedió algo. Y dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó. ¿Dónde? Toda la ciudad se agolpó. Dice la Escritura, Marcos 1, versículo 33, se agolpó a la puerta. Se agolpó a la puerta. Se agolpó a la puerta. Usted se puede preguntar, ¿pero cuál puerta? La puerta donde Jesús había entrado. ¿Y dónde entró Jesús? Entró a la casa de Pedro. Entonces, la casa de Pedro no solo vio el poder de Dios, sino que se convirtió en un instrumento de bendición para el pueblo. Esto es lo poderoso cuando tú llevas a Jesús a tu casa. Que no solo Jesús va a hacer una obra poderosa en los tuyos, que no solo Dios va a hacer una obra poderosa en tu casa, sino que tu casa deja de ser un lugar donde la enfermedad reinaba para convertirse en un lugar donde la sanidad y el milagro de Dios se va a manifestar. Alguien puede escribir amén en esta noche. Wow. Dios va a empezar a hacer cambios en tu casa. Dios va a empezar a hacer cambios en tu hogar.
Y Dios va a empezar a cambiar el lamento en gozo. Y va a ser de tu casa que no solo reciba la bendición, sino que se convierte en un lugar que va a bendecir a otros, en un lugar que va a bendecir a la comunidad, en un lugar que va a ser el instrumento. Wow, Dios va a hacer de tu casa un instrumento de sanidad para muchos. Dios va a hacer de tu casa un instrumento de libertad y de liberación para muchos. Cuando la gente empiece a ver lo que Dios hizo en ti, a través de lo que la gente va a ver, la gente va a ser tocada por Dios. Y la gente va a decir, pero bueno, ¿cómo esta familia no tenía nada y ahora tiene mucho? ¿Cómo esta familia que vivía en problemas ahora está bendecida? ¿Cómo los hijos de nuestros vecinos, la gente va a decir, cómo los hijos de nuestros vecinos que no servían a Dios, ahora están sirviendo a Dios, que se veían en malos pasos, ahora los vemos que son hombres de bien, que están prosperando, que están progresando? La gente se va a dar cuenta y la gente va a darse cuenta que es porque hemos metido a Jesús. La gente se va a dar cuenta que es porque Dios es fiel, porque le estamos sirviendo a Dios y Dios es fiel a sus promesas. Dios no falla. Yo quiero decirte en esta noche, sigue adelante, sigue creyendo, aunque estés viendo problemas, aunque estés viendo dificultad en tu casa, no te detengas, no te rindas, aunque posiblemente estés viendo enfermedad, sigue creyendo que Dios va a manifestar su poder y Dios va a manifestar su gloria en tu casa, porque tú eres una persona que has creído en Dios, tú eres una persona que has decidido meter a Jesús en tu casa. Entonces Dios va a hacer cosas grandes y Dios va a hacer cosas poderosas. Escuche, lo que entró por una puerta, por la casa de Pedro, por la puerta de Pedro entró la enfermedad. Entró la enfermedad y la suegra de Pedro estaba enferma. Por la puerta de la casa de Pedro entraron enfermedades, entraron maldiciones, entraron demonios, entraron espíritus de enfermedad que empezaron a entorpecer la tranquilidad de aquel hogar. Pero Jesús, cuando Jesús llega, no hay maldición, no hay enfermedad que se pueda mantener, que tenga el poder para mantenerse. Cuando Jesús llega, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y por esa puerta que pudo haber entrado maldición, por esa puerta que pudo haber entrado enfermedad, por esa puerta empezó a salir poder de Dios, empezó a fluir la gloria de Dios y muchas vidas fueron sanadas y fueron libertadas de la opresión que el enemigo tenía sobre sus vidas. Así que yo quiero hacerle la invitación a usted que todavía no ha decidido tener a Jesús en su casa. Usted que todavía está esperando que otra persona tome la decisión en su casa. Mire, hay mujeres o hay hombres que dicen, si mi esposa no busca de Dios, yo tampoco. O hay mujeres que dicen, es que mi esposo no quiere servir a Dios, entonces yo tampoco. Alguien tiene que tomar la decisión para que las cosas empiecen a cambiar. Alguien tiene que empezar a creerle a Dios. Alguien debe de empezar a dar ese paso de fe para que las cosas en tu casa empiecen a cambiar. Si usted todavía no ha invitado a Jesús a tu casa, si no has invitado a Jesús a tu vida, yo quiero invitarla a que usted a partir de hoy, si usted quiere que la bendición de Dios empiece a llegar a tu casa, y si tú quieres que Dios te dé la victoria sobre las guerras que se han levantado en ti, sobre las batallas que se han levantado en ti, yo quiero invitarle a que usted le diga, Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi casa, ven, Señor, a mi hogar, te necesito, bendito Dios. Porque escuche, amado, no solo es ir a una iglesia,
esto no se trata de ir a la iglesia y vivir un tiempo gozoso en la iglesia. Esto se trata de llevar a Jesús a nuestra casa. Porque cuando Jesús llega a nuestra casa, las cosas son diferentes. No hay nada más terrible que usted ir a la iglesia y llegar a la casa y encontrarse con un problema terrible. Esto le baja la fe a cualquiera. Esto trae mucha frustración en muchas personas. Tú necesitas llevar a Jesús en tu casa. Yo te invito a que a partir de ahora empieces en tu casa a invitar la presencia de Dios, a implorar el favor de Dios, a pedir la bendición de Dios, a pedir que el Señor venga a morar en tu casa, para que tu casa se convierta en un lugar de bendición y no en un lugar de aflicción. Quiero orar por todos aquellos que han estado pendientes de esta transmisión. Quiero orar por sus peticiones en esta noche. Quiero orar por sus peticiones. Orar por sus peticiones en esta noche. Así que créale a su palabra. Créale a Dios, porque Dios es un Dios poderoso. Para Él no hay distancia. Yo no sé cuál sea la situación que estás viviendo. Yo no sé cuál sea la situación que puedas estar viviendo, la enfermedad por la cual pueda estar pasando tú o algunos de los que viven en tu casa. Pero en esta noche hemos venido con una palabra de parte de Dios. Jesús ha entrado a tu casa a través de esta palabra. Jesús está ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo presento, Señor, estos hogares, estas vidas, Señor, que están viendo esta transmisión y aquellos que en algún momento van a escuchar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad. Trae libertad, Señor, a cada hijo. Trae libertad, Señor, a cada esposo, a cada esposa. Trae libertad, Señor, a ese núcleo familiar, a ese hogar que está viviendo problemas, dificultades, Señor, guerras, batallas. En el nombre de Jesús, obra Dios en la vida de aquellos hijos que se están rebelando contra sus padres. Obra en la vida de esos hijos desobedientes, Señor. De esos hijos, Señor, que no se quieren sujetar y que no quieren obedecer a sus padres. Obra Dios en la vida de aquel esposo rebelde, de aquella esposa rebelde, Padre. Trae, Señor, libertad. Señor, obra, Dios mío, en aquellos familiares que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad, en el nombre que es sobre todo nombre. Espíritu Santo, tu poder, tu presencia le esté tocando allí donde están, Señor, aquellos cuerpos enfermos, aquellos cuerpos, Señor, enfermos, afligidos. Sana, Dios, restaura, que tu presencia esté llenando las vidas, los hogares en esta noche, Padre, y que estos hogares sean convertidos en hogares de bendición, donde tu presencia y donde tu bendición esté llenando las vidas y los hogares, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae sanidad, trae milagro, trae respuesta, trae cambios, Señor, a las familias, a los hogares, cambios de bendición. Quita, Señor, lo que está causando la maldición. Quita, Señor, lo que está causando problemas. Quita, Dios, lo que está atando las vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy te invitamos a nuestra casa. Hoy te invitamos, Señor, a nuestros hogares. Dile, usted que me está viendo en esta noche, dile, Señor, te invito a mi casa. Señor, te invito a mi hogar. Señor, te invito tu presencia a mi casa. Que tu presencia lo esté llenando todo. Que tu Espíritu Santo lo esté llenando todo. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice mi hogar. Obra, Señor, trae libertad. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Dios bendiga la vida de todos ustedes en esta noche. Le invito a que aquí en la descripción de este video está nuestro canal en YouTube, para que se suscriban al canal y les den seguir a nuestra fanpage aquí en Facebook. Les den me gusta a esta transmisión, compartan este video, dejen su comentario para así poder llegar a mucho más personas con la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a estas mismas horas. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Feliz noche.